Bienvenidos, esta es la sexta parte del cuarto capítulo, la modernidad como revolución conceptual, Manet como ejemplo. Hemos visto que a partir de un determinado momento la técnica no importa tanto como el tener algo nuevo que decir. Cézanne va a ser considerado uno de los grandes padres del arte contemporáneo, seguramente el que más ha influido en la primera mitad del siglo XX, y Cézanne descuida el dibujo, era mal dibujante y sobre todo se dio cuenta que no era necesario, que él tenía el color para crear sobre una superficie plana como se había definido entonces la pintura. Además, lo va a hacer de modo muy decorativo en este cuadro en concreto, donde ni siquiera tenía un referente, no tenía modelos, estaba imaginando, pero imaginando unos modelos en el sentido lírico, un poco del arte japonés que hemos visto antes, en un paisaje, creando un óvalo con estas diagonales de los árboles, y dándole al cuadro una autonomía totalmente con respecto a la realidad, que está en el origen del cubismo, y por eso veremos que Cézanne está abriendo un camino hacia las vanguardias que el arte académico estaba cerrando, estaba impidiendo. Es curioso que a la vez que Cézanne está pintando estas bañistas, Bouguereau, este artista, director de los salones oficiales, máximo responsable de las becas que todavía se daban para ir a Roma, a la vez que los impresionistas estaban empezando a triunfar, Bouguereau era el más aclamado artista, aunque hoy haya sido olvidado, aunque sus cuadros siguen revalorizándose muchísimo. Pero Bouguereau seguía una tradición académica del cuadro ventana de Alberti, lo hemos visto, en este caso sería el cuadro pantalla, casi cinematográfica, y podíamos ponerle música y se convertiría en un anuncio de Colonia, donde ha quedado, por tanto, el arte de Bouguereau, donde ha quedado el tipo de pintura cuasi fotográfica o cuasi cinematográfica, ha quedado en los nuevos lenguajes de masas, en la fotografía, en el cine, que van a representar la realidad y van a permitir que los pintores puedan olvidarse de esta esclavitud. Cézanne va a seguir el camino hacia el cuadro como superficie plana, mientras que Bouguereau va a continuar ese otro camino, el camino del cuadro como pantalla cinematográfica a través de la que podemos mirar una supuesta realidad, aunque sea una realidad falsa totalmente, porque se nota que está hecha en un estudio y la ola es algo superpuesto, como podía ser hoy pues la superposición de un mar sobre una pantalla previamente preparada para añadir digitalmente después los efectos, como los propios usuarios de Internet están haciendo con estas imágenes, anunciando lo que estaba pasando entonces. Estaba pasando que la pintura académica se haría a través de las artes digitales, y de hecho Hockney, en El conocimiento secreto, un libro muy recomendable, dice que efectivamente al final, aunque parecía que fracasaron, los académicos han triunfado en el mundo de las artes visuales contemporáneas, mientras que el arte, digamos, de vanguardia ha quedado para una élite, para los museos, pero ha quedado como elemento de creación por excelencia. ¿Y dónde está Manet todavía aquí? Pues Manet estaría porque también Picasso homenajea a Manet, a la Olimpia, hizo constantes referencias a la obra de Manet. Manet estaría sobre todo en la interactividad, en la parodia, que también está en cuando nosotros dialogamos y le ponemos el símbolo de Nike a la mujer de la ola de Bouguereau, ese juego que es muy... Estaba inaugurando Picasso con sus señoritas de Avignon, que ni siquiera sabemos el título, porque no importaba, lo que importaba es crear nuevas formas, nuevos lenguajes, jugar con el espectador y romper sobre todo con la noción de pantalla cinematográfica, con la noción de realismo tradicional que queda ya para el cine y la fotografía, como vemos este cuadro de mediados del siglo XIX, que podía ser perfectamente un videojuego o una película de Hollywood sobre gladiadores. Picasso está abriendo camino hacia ese otro tipo de arte. No interesa tanto la planitud que está también en las señoritas de Avignon y que va a abrir camino hacia el cubismo, como otra cosa, porque
Picasso supera el cubismo y hace cuestiones, abre cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Esa cuestión que se está abriendo es el diálogo constante con el espectador, como hará Duchamp con el famoso urinario, el introducir elementos externos a la propia pintura que también hizo Picasso con sus collages y después con sus instalaciones, ensamblajes, etcétera, lo está haciendo Duchamp de modo, digamos, ya muy programático. Se trata de obligar al espectador a tomar partido y convertir el museo en un lugar de interactividad, lo mismo que se ha hecho después. Y vamos a acabar este tema que tiene que ver con la parodia posmoderna, que tiene que ver con la intervención y el obligar al espectador a tomar partido, con una referencia a Edward Kienholt, con instalaciones, ya no es pintura, no es escultura, no se sabe muy bien qué es una instalación, que entra en un museo, crea un espacio nuevo, como el urinario de Duchamp obligaba a replantearnos totalmente la noción misma de arte, puesto que eso ya no sirve como urinario, solo sirve como algo contemplativo. Cuando Kienholt introduce estas figuras de nuestro tiempo, por ejemplo, el Hospital de Estado introduce elementos del pop art, como la luz en neón, introduce dos figuras que están hechas en un vaciado, que recuerdan a un anciano que tiene conciencia de sí mismo, aunque lo que lleva en la cabeza no es más que una pecera con un pececillo, es decir, ya lo único que le queda es el sentido de persona, la dignidad de la persona, puesto que su cabeza está simplemente viva, como el pez que la habita, pero nada más. Pero a pesar de todo, Kienholt nos está diciendo esta persona necesita un trato mejor. Lo mismo que con otras instalaciones, está reflexionando sobre las luces y sombras de la sociedad de nuestro tiempo. Cuando la instalación entra en los museos, el museo cambia también su concepto, puesto que está introduciéndose la calle en el museo. ¿Y qué pasa cuando entran las tecnologías? A esto le vamos a dedicar el tema de la semana que viene.